visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macis y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hágale Números. Hoy lunes 14 de noviembre vamos a estar hablando hoy del impacto económico de un mal proceso de reclutamiento y selección de personal. Quédese con nosotros. Macis y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macis. Esto es Hágale Números. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a estar con un tema importantísimo, tanto en las empresas pequeñas, en las medianas, en casi cualquier tipo de empresa o negocio que usted tenga. Hoy nos acompaña la licenciada Carolina Chavarría. Ella es psicóloga, especialista en gestión de recursos humanos, con 18 años de experiencia en empresas nacionales, transnacionales y en instituciones de gobierno. Entonces, pues, tiene gran experiencia en casi todo tipo de empresas, tanto pequeñas, medianas, grandes e inclusive trabajando para instituciones del gobierno. Buenas noches, bienvenida Carolina. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar acá. Por cierto, les recordamos a todos quienes nos ven y nos escuchan que nos pueden hacer consultas a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de estar respondiendo a sus preguntas. Caro, este tema es importante, a mí siempre me ha apasionado porque pues lo más importante en nuestras empresas, sean negocios, sean proyectos, pues es el recurso humano. Somos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros ya como personas somos un recurso humano en la organización o en el negocio que tengamos. Vamos a tratar de explicar una serie de procesos o pasos que tenemos que hacer para no crear más bien pérdidas o que esto no tenga más bien un impacto negativo económico y muchas veces hasta de estrés en nuestros negocios. Empecemos con lo que es una entrevista de trabajo. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Ok, quisiera empezar haciendo un poquito de énfasis en lo que vos estabas mencionando con respecto al recurso humano. Efectivamente, todas las empresas crecen desde adentro hacia afuera, ¿ok? Gracias a las personas que tenemos en nuestras empresas. Si nosotros no tenemos gente, tenemos simplemente sillas, escritorios vacíos, ¿no? Entonces, desde ahí es en donde surge la importancia de hacer buenos procesos de reclutamiento y selección. Empezando, como lo decís, por una entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es uno de los medios que nos va a ayudar a nosotros a poder ahondar un poco en la experiencia, en los conocimientos, en las competencias y habilidades que puedan tener esos candidatos que están optando por una posición y que nos va a ayudar a nosotros a facilitar el proceso de la toma de decisión. En una entrevista, nosotros
tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser muy respetuosos del proceso y también de los candidatos, ¿verdad? Pero sobre todo necesitamos tener muy claro qué necesitamos. Cuando me refiero a qué, es precisamente el perfil que yo tengo que llenar, la posición que tengo que ocupar, qué necesita mi empresa de parte de esa posición para yo salir a buscarlo en los candidatos. Entonces, desde ahí es donde nace la importancia de una entrevista y, por supuesto, de un proceso de reclutamiento. Ok, además de eso, ¿qué preguntamos en esa entrevista de trabajo? ¿Qué es lo más importante que los patronos o el que está haciendo el reclutamiento o la entrevista tiene que preguntar? Claro, aquí digamos que voy a irme en dos líneas. La primera, la parte legal. En 2017, cuando se aprobó la reforma procesal laboral, en el Código de Trabajo se establecieron 14 puntos de discriminación, por así decirlo. Que están relacionados con el género, la orientación sexual, aspectos de etnia, de política o de credo religioso, de orientación política, situaciones financieras, etcétera. Entonces, o sea, esos temas no tienen que incidir en la entrevista. Exacto, no debemos. Ni en la escogencia de la persona. En lo absoluto. Y es aquí en donde se torna importante entender el objetivo de la posición, la importancia de ese puesto dentro de la organización. Nosotros lo que vamos a tratar de resolver o de llenar es la persona idónea que ocupe la posición que es clave dentro de mi organización. Okay. Entonces, a veces uno cae mal, pero hay que decirlo. A ver, si una posición no requiere, no sé, o mejor dicho, pocas veces una posición requiere, por ejemplo, saber los antecedentes económicos, digamos, el récord crediticio de una persona. ¿Cuándo podría eventualmente haber una excepción? Bueno, si esta persona de pronto va a estar muy asociada a puestos cajera, que manejan valores, un cajero, una tesorería, que tienen accesos a cuentas. Entonces ahí, dentro de un perfil de puesto, uno establece que por la naturaleza del puesto es requerido ahondar en ciertos aspectos. Entonces, ahí es porque la posición requiere ciertas características de la persona. Sin embargo, Néstor, y para ser muy honestos, y esto a veces se torna un poquito controversial, pero realmente saber si una persona tiene X o Y orientación sexual no le va a aportar a un puesto. Si una persona tiene o no tiene tatuajes, no le va a aportar al puesto. Entonces, bueno, y ahora todos tenemos tatuajes. Además, ahora todo el mundo tiene tatuajes y ahora, por ejemplo, conozco empresas en donde tenemos personas en servicio al cliente con sus tatuajes, pero que son magníficos, que dan una atención y un servicio espléndidos. Entonces uno dice, ¿cómo yo no le voy a dar trabajo a una persona que es espléndida en servicio al cliente por un tatuaje? Claro. Como que no tiene sentido. Entonces, como te decía, en dos líneas, esta es la primera. Entender para qué yo voy a preguntar si tiene hijos o si va a tener hijos, o, como te digo, temas crediticios, orientación sexual, credo religioso, político. Eso no es de impacto en una posición. Okay. Entonces, a veces sucede que nos desviamos o nos alejamos del objetivo de la entrevista y nos ahondamos precisamente en eso. Y cuénteme, y con quién vive usted, y cuál es su entorno familiar, y cómo eran sus papás, y cómo eran sus hermanos. Es más, yo he estado en entrevistas donde me han hecho así como todo el árbol genealógico y yo por dentro digo, ¿para qué? Y eso no lo hacen los reclutadores o los patronos, más bien para quebrar el hielo, para hacerlo más... Fíjate que personalmente considero que hay otro tipo de preguntas que te pueden ayudar a romper el hielo.
Por ejemplo, ¿qué haces en tus tiempos libres? Contame un poco acerca de vos. ¿Practicas algún deporte? Okay. Esas son preguntas que te sirven para romper el hielo. ¿Te costó llegar acá? ¿Ya conocías por esta zona? Porque además eso, ahora sí, en una entrevista, uno como reclutador necesita tener esa sensibilidad de poder leer el comportamiento de mi candidato y también poder entender si está nervioso, porque se puede poner nervioso. Claro. Entonces esas preguntas van a ayudar a abrir un entorno más cálido, más de confianza, y entonces así vamos a poder obtener información de una forma muchísimo más clara y mucho más sencilla. Sí. Ahora bien, ¿qué preguntamos? Precisamente aspectos como este. Yo personalmente pregunto, hábleme un poco acerca de usted, cuénteme acerca de su entorno. Entonces, por lo general, las personas empiezan a hablarte de ellos, que con quién viven, que en dónde viven, y entonces ya uno va tirando ahí preguntitas, como para conocer a la persona. Okay. Te repito, conocer a mi candidato. ¿Okay? En esa entrevista primera, también se preguntan aspectos técnicos del puesto. Claro que sí. Se hace una prueba de conocimientos. Sí. Los test psicométricos, ¿verdad? Que estábamos hablando ahora fuera de cámaras. Sí. ¿Verdad? O sea, explíquenos un poquito de eso. Sí, yo diría que una entrevista se puede estructurar en 3 aspectos. 1, conocer a nuestro candidato con preguntas de esta naturaleza, como les mencionaba, qué hace en su tiempo libre, hábleme de usted, preguntas abiertas. Posteriormente, a mí me gusta ahondar mucho en la experiencia, que finalmente es lo que me va a ayudar a mí a conocer el valor, digamos, profesional que tiene esta persona. ¿Cuál fue su trabajo más reciente? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Por qué motivo salió? Y le pido también, pregunta abierta, que me cuente cuál era la posición que ocupaba y cuáles eran las funciones que desarrollaba. A partir de que me va comentando sobre las funciones, ya yo puedo empezar a hacerle preguntas más específicas. Por ejemplo, si yo estoy queriendo contratar a un ejecutivo de reclutamiento y me dice que trabajó en reclutamiento y selección como asistente, entonces le voy a preguntar, por ejemplo, qué tipos de puestos reclutaba, si hacía reclutamientos masivos, si aplicaba pruebas, si hacía assessment center o qué herramientas utilizaba para atraer personal. Son preguntas específicas que va a tener que responder de manera abierta, que me va a permitir a mí analizar y conocer un poco o reconocer un poco el conocimiento que puede tener la persona. Ahondamos también un poco en la parte académica, qué estudios tiene, qué formación tiene, si está estudiando, si no, en qué horarios va, porque ahí sí, es importante. Si me dicen, no, es que yo estudio los miércoles a las 3 de la tarde y mi horario es de 8 a 5, vamos a chocar, ¿verdad? Entonces ahí sí. Entonces, digamos que se puede estructurar en esa línea: aspecto personal, aspecto profesional, la parte académica y cualquier otro aspecto que nosotros consideremos importantes para el puesto. Se me ocurre, si es un agente de ventas, tiene licencia, qué tipo de licencia tiene vehículo propio, qué rutas conoce, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, los procesos de reclutamiento es importante acompañarlos precisamente por otro tipo de herramientas. Por ejemplo, las pruebas psicométricas para mí son muy valiosas porque, como lo hablábamos ahora, no me van a decir a mí si contratar o no contratar a Néstor. Eso sería absurdo pensarlo. Pero sí me ayuda a mí a conocer un poco más a Néstor en otro ámbito y me facilitan la toma de decisiones, ¿verdad? Son complementarias. Es correcto, eso era lo que te iba a decir. Son un complemento a mi proceso. No son necesariamente un punto determinante, salvo que yo requiera, por ejemplo, que en determinada prueba saques de cierta calificación hacia arriba, o por ejemplo, si es un DISC, si yo quiero que tenga una I alta porque va a trabajar en ventas o en servicio al cliente, entonces si me sale con una I muy bajita, pues bueno, ya ahí me ayuda a tomar decisiones. Pruebas técnicas, por ejemplo, si es un chofer.
vamos a hacerle una prueba técnica, vamos a salir, vamos a conducir, entonces lo vamos a llevar a que dé unas pequeñas vueltas de cerca, que parquee, entonces así ya vamos midiendo la parte técnica. Por ejemplo, si es un lavador, que venga, que nos ayude, que haga un proceso de lavado, cuál es el protocolo que él conoce. Entonces, todas estas herramientas, la entrevista, las pruebas psicológicas o psicométricas, las pruebas técnicas, me ayudan a mí al final a decir, esta persona tuvo un mejor desempeño y a esta persona la quiero trabajando conmigo. Claro. Que al final eso es muy valioso. Yo tengo experiencia cuando he tenido que hacer entrevistas para la firma. Yo les hago una prueba de aptitud contable. Claro. Con 4 o 5 preguntas, incluso un ejercicio de aplicación de conocimiento contable. Me acuerdo en algún momento que una persona, un contador, se molestó. Me dijo, no, yo no estoy aquí en una universidad. Yo no le voy a contestar esas preguntas. Yo sé que lo que sé. Entonces, bueno, yo le digo, no, pero yo no sé cuánto sabe. Correcto. La persona, era un señor, no quiso hacerme la aptitud contable, pues obviamente yo tengo que respetarlo y le dije, puede salir, ¿verdad? Pero entonces yo tengo mi derecho de hacer pruebas de aptitud contable hasta donde yo piense que yo necesito que esa persona me garantice ese conocimiento normativo o técnico. Totalmente, por supuesto que sí. A ver, no nos van a contratar solo porque les caímos muy bien, ¿no? Sí. Nosotros también, de este lado, como patronos, también tenemos el derecho y la necesidad de constatar precisamente que lo que vos me estás diciendo sea real ahora en la práctica. Yo siempre recomiendo que preparemos preguntas técnicas. Lo que te decía, si yo voy a contratar a un ejecutivo de reclutamiento y selección, mis preguntas van a ser muy orientadas en esa línea para yo poder determinar a partir de sus respuestas cuánto conocimiento puede tener. Vos, igual en tu área, claro. Si necesitas un asistente contable al que le vas a delegar, por ejemplo, planillas, necesitas que esté muy afilado en planillas. Claro. Entonces vas a hacerle preguntas en esa línea. Lo mismo un ingeniero, un mecánico, alguien para ventas. Entonces necesitamos ser conscientes de que a una entrevista no solamente vamos a ir a hablar, sino que vamos a evaluar conocimiento y experiencia. Entonces, ahora que te decía, cuando estructuramos la entrevista en la parte de experiencia, es precisamente ahí en donde nosotros vamos a ser incisivos. Y acá también quiero acotar algo importante. Desde recursos humanos, manejamos un poquito, digamos, de conocimiento de todas las áreas, por experiencia o porque los mismos compañeros nos van guiando. Sin embargo, nosotros no somos expertos, por ejemplo, si vamos a contratar a un ingeniero informático, no somos expertos. Entonces, nosotros hacemos un filtro y llevamos a aquella gerencia las personas que consideramos que se ajustan a nuestra posición. Pero es ahí en donde, por ejemplo, el ingeniero informático tiene que ser incisivo en las preguntas que le va a hacer a esos candidatos y qué pruebas o qué prácticas quisiera ponerlos a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo que yo le escucho y por experiencia propia, es muy importante que una persona experta como usted haga estas entrevistas. Porque yo podría fallar haciendo o un ambiente muy informal, o yo podría fallar en hacer las preguntas inadecuadas, ¿verdad? O tal vez en la que sí yo podría pegar es en el test de aptitud contable. Claro. Pero en las anteriores preguntas creo que tal vez fallé. Ahora bien, siempre he tenido esta interrogante porque a veces yo o las hago muy pequeñitas o las hago extensas. ¿Cuánto tiene que durar una entrevista? O por lo menos la primera entrevista, porque hay empresas que hacen más de una. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto debería durar esta primera entrevista? O esta única en algunos casos. Diría que el tiempo que sea necesario. A ver, okay. No vamos a andar con un cronómetro. Por experiencia ya yo te puedo decir que de pronto para posiciones operativas uno puede invertir 30, 35 minutos y de pronto ahí vas. ¿Por qué te digo que no vamos a cronometrar una entrevista? Porque la misma conversación
te va a llevar por diferentes líneas en donde uno como reclutador dice, hasta aquí, o sea, ya voy cerrando, ya no voy a continuar con esta entrevista, o esta persona está tan interesante que quiero seguir preguntando y preguntando. Yo considero que entrevistas entre 45 minutos, una hora, está más que suficiente o es más que suficiente para conocer al candidato. Con respecto a lo que decías ahora, Néstor, me parece muy valioso mencionar precisamente la importancia de contar con personas que sepan hacer esto, que tengan experiencia. Y te voy a decir por qué. Y te hablo de situaciones reales. A veces uno llega a una empresa a hacer una consultoría y te das cuenta que las entrevistas se hacen en 15 minutos, sin pruebas, se preguntó lo que fuera y sí, esta persona va para adentro. Y eso es muy delicado porque precisamente estamos poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa. Entonces sí es clave que nosotros deleguemos en los expertos lo que corresponde por lo menos a una primera etapa. Okay. Vuelvo y te repito, si voy a contratar a un operario de producción, yo le presento a una gerencia de producción candidatos. Es la gerencia de producción quien con sus pruebas desde la parte técnica va a elegir a quién contratar. Pero es importante que haya un previo, un antes de. Y es aquí en donde precisamente las personas que tienen conocimiento en el área pueden apoyar a las empresas a no cometer pequeños pero graves errores, con preguntas que te pueden poner complicado el asunto. Eso es importante. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más ya del proceso de contratación. Por ahora, vámonos a una pausa. Esto es Hágale Números, presentado por Maciz y Asociados. Los órganos y tejidos salvan vidas. Las personas podemos ser héroes de vida. Cuando nuestras vidas se agoten, podemos dar más tiempo a otros. Salve 9 vidas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea. Sumar a todos y todas, la operación con la que nadie pierde. No hay actitudes y capacidades que correspondan a hombres y mujeres. La realidad es que todas las personas somos igualmente válidas y merecemos el mismo respeto. La igualdad de derechos y oportunidades es lo que deben de gozar todas las personas sin distinción. La equidad de género debe estar presente en todos los aspectos de la vida y así acabar con los estereotipos sociales y la discriminación, donde siempre triunfen los derechos humanos. La desigualdad es una práctica del patriarcado. El patriarcado está en tu mente. Atrévete al cambio. ¿Qué hacer después de una inundación? Verifique que toda su familia y amigos hayan logrado evacuar. En caso de necesitar ayuda, comuníquese con las autoridades. Revise las conexiones eléctricas y conexiones de gas antes de conectarlas. Participe en la limpieza y mejora de las zonas afectadas. Busque cómo puede ayudar. Cruz Roja Costarricense trabaja con las comunidades. Antes, durante y después de las emergencias. Tengo 20 años de vivir en el Cerro del Tablazo. Hace más de 2 años tengo el radio base para estar ayudando a la Comisión de Emergencias. Cuando hay mucho aumento de lluvias, paso el reporte, se pasa 3 veces al día. Trato de estar al tanto para lograr prevenir y ayudar también a la comunidad a evitar un posible desastre. ¡Juntos prevenimos mejor! Esto es Hágale Números. Continuamos, vamos a hablar un poquito del proceso de contratación.
Hablábamos de que en el proceso de contratación se hace la búsqueda, se ahonda un poco más en los perfiles y empieza ya un reclutamiento más profundo. Tal vez convérsenos esa parte. Sí, si lo quisiéramos ver como un proceso, ¿verdad? Empezamos con un perfil de puesto. El perfil de puesto es el que nos va a dar la pauta de lo que vamos a buscar, ¿verdad? De las características del candidato. Luego empezamos a hacer la promoción o a publicar la vacante en diferentes medios para poder captar personal o candidatos. Hacemos un proceso de filtro en donde vamos a revisar toda esa cantidad de currículos que nos llegan y a ir eligiendo los que más se ajustan al perfil que buscamos. Desarrollamos entrevista, aplicamos pruebas y todo lo que consideremos necesario para reforzar la toma de decisiones. Luego de este paso ya viene la parte de la contratación o de la selección, ¿ok? En esta parte es en donde ya formalizamos a la persona o al candidato que hemos elegido. En este punto yo siempre recomiendo tener, aunque sea una muy pequeñita estructura de un proceso de inducción, Néstor. Esto es clave para poder iniciar un proceso de retención de personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un proceso de inducción vamos a decir, bueno, va a entrar un asistente contable, ¿cuáles son las relaciones que va a tener este asistente contable? Es decir, ¿con quién se va a relacionar tanto a nivel interno como externo? ¿Qué procesos hay que enseñarle? El uso del sistema, ¿verdad? O sea, hay que darle todo un aprendizaje, toda una capacitación para que esta persona se vaya posicionando, familiarizando también. Exacto, sí, ¿no? Y empoderándose en su puesto, que se sienta seguro con una capacitación correcta y que se desempeñe bien. Carolina, en una contratación, al final, ¿quién contrata? ¿Ustedes que nos hacen ese servicio de reclutamiento y selección de personal, o es el jefe directo en una segunda entrevista? ¿Quién es el que normalmente hace la contratación? Ok, digamos que recursos humanos lidera todo el proceso. Cuando vamos a una segunda entrevista es para que ese gerente o esa jefatura diga, ok, de estos 3 candidatos me gusta María, entonces quiero contratar a María. En una empresa en donde el departamento de recursos humanos ahí está, entonces es recursos humanos el que formaliza esa contratación a través de una oferta de trabajo, donde se le indica a la persona que ha sido seleccionado, qué día va a entrar, cuánto va a ganar, y posteriormente se formaliza con el contrato. En empresas como la suya, Sinergia, usted es la que da la recomendación de una terna. Es correcto, nosotros hacemos todo el proceso inicial que te mencionaba, hasta presentarle a nuestros clientes 3 candidatos, ellos entrevistan y al final ellos, hay algunos que tienen mucha confianza y nos dicen, ¿usted qué me recomienda? Y nosotros damos las recomendaciones. Hay otros que nos dicen, perfecto, quiero contratar a esta persona. Entonces, cuando somos un servicio, digamos, externo solamente de reclutamiento, damos la comunicación al candidato de que ha sido elegido. Y a partir de ese momento, el cliente entonces continúa con todo el proceso ya interno de contratación. Nosotros llegamos hasta el proceso de selección. Sí. Con otros servicios, en donde somos nosotros el Departamento de Recursos Humanos, entonces damos continuidad con ese servicio, incluso hasta la inducción. Okay. Exacto. Importantísimo, ¿verdad? A veces tenemos un excelente proceso de selección, sí, y tenemos un pésimo proceso de inducción. O no lo tenemos. O muchas veces en algunas empresas, especialmente en las pequeñas, sí, no se tiene un buen proceso de inducción. Es algo que todas las empresas deberíamos tener, un proceso de inducción, porque marca no solamente el éxito en el puesto, sino la motivación al tope de la persona que contratamos. Sí. A lo largo de estos años uno ve muchos casos en donde hay gente que entra con muchas ganas, con mucha motivación, con mucho deseo y
y la misma desorganización de la empresa hacen que esta persona se desmotive y termine renunciando, o que baje drásticamente su desempeño y se termina, pues lo terminan despidiendo. Pero ahí no es culpa del candidato, es responsabilidad nuestra como empresa. Patrón. Y eso pasa mucho. No sé si estarás de acuerdo conmigo o no, en pequeñas empresas, en las pymes, y uno de pronto lo entiende, ¿verdad? Claro. Por un tema de gestión de recursos económicos. Sin embargo, cuando uno lo analiza a largo plazo y de manera integral, te das cuenta que ese recurso económico realmente sí va a ser una inversión y no un gasto. ¿Por qué? Hablemos del ejemplo de un asistente contable, ¿ok? Tenemos una empresa que no tiene un proceso formal de inducción, contratamos al mejor asistente que encontramos, entra con muchas ganas, llegó a su primer día de trabajo, no tiene ni computadora para empezar a trabajar, no tiene sistemas, le dicen, no, bueno, vaya archive, vaya revise facturas, o sea, lo ponen a hacer lo que sea que se les ocurra. Correcto. ¿No? Y al día siguiente, sí, no, es que la computadora, sí, no, tampoco, pero bueno, hoy vaya y siéntese a la par de Tatiana, a ver qué hace Tatiana, y Tatiana ni sabía que iba a entrar una nueva persona, y entonces es como, ¿y yo qué le digo? ¿Y yo qué le enseño? ¿Y yo qué hago? ¿No? Entonces, al cabo de un mes, ¿qué va a decir Néstor? Este muchacho me mintió, este muchacho la verdad es que no sabía, la verdad es que no tiene la actitud, no tiene las ganas, lo despido. Sí, realmente el proceso, y por experiencia propia, porque yo mismo he fallado en eso, el proceso de inducción es base, base ya para cuando nosotros ya escogimos la persona idónea o ideal conforme a nuestro pensar, y a veces fallamos en el proceso de inducción. Creo que tenemos una consulta, ¿verdad?, en nuestras redes sociales. Sí, nos preguntan, buenas noches, ¿cómo podemos capacitarnos para una entrevista? Esto lo hace una persona que va a una entrevista, ya que a veces son preguntas simples, pero aún así no calificamos para otras. ¿Cómo podemos darnos cuenta en qué momento estamos fallando? Esto lo consulta un candidato, por así decirlo. Correcto. Sí, bueno, yo creo que aquí lo más importante es prepararse bien para una entrevista, precisamente entendiendo que nos van a poder preguntar cualquier cosa. Lo que sea. Lo que sea, es correcto. Porque no hay libros que te digan, estas son las preguntas que te van a hacer. Como les acabo de decir, nos pueden preguntar lo que sea. Entonces, ¿qué es? Yo más bien recomiendo, hay que ir con muchísima seguridad, confiando mucho en usted mismo, haciendo un examen, una autoevaluación. Y si yo digo, voy a ir a aplicar por un puesto como jefe de recursos humanos, es porque tengo el conocimiento, las competencias y la formación que me van a permitir a mí competir por esa posición, ¿no? Entonces, hay que ir con mucha confianza, hay que conocer la empresa a la que yo voy a ir, a la entrevista, conocer qué hace cuánto se fundó, a qué se dedica, entender cuál es el puesto al que estoy aplicando, y a partir de ahí ser muy seguro al momento de dar mis respuestas. Y ojo, que en una entrevista se vale decir, no, yo realmente no tengo mucho conocimiento sobre ese punto, pero si usted me enseña, mire, tengo la capacidad de aprender rápido, o sea, entonces usted más bien empieza a hablar de sus habilidades. Hay que acordarse de algo, una entrevista de trabajo es el momento perfecto para venderte, para mercadearte, ¿no? Es decir, yo voy a ir a esa entrevista de trabajo a convencer a ese reclutador de que no hay un mejor candidato que yo. Yo creo que, claro, perdón que le interrumpa, yo creo que también es ir seguro, pero honesto. Totalmente. O sea, si usted no tiene el conocimiento en un software, por ejemplo, indicar, mire, yo no conozco tal software, pero estoy en la mayor disposición de aprender. Un reclutador eso lo valora más, Néstor. O sea, un reclutador valora más que nos digan, no sé, pero puedo aprender, a que me digan, claro que sí, y llegado el momento, no.
Sí, yo opino también, ¿verdad? Hay que ser honesto, hay que ser seguro en lo que usted sabe. Totalmente. Pero hay que ser honesto y decir la verdad, porque me hacen, ya estando ahí, me ponen a hacer, por ejemplo, en nuestro caso, estados financieros con un software que nunca lo he visto y yo no voy a poder hacer nada. Exacto. Seguramente me pongo de pie y me voy. Exacto. ¿Verdad? Y luego dicen, ¿por qué se fue? No, porque casi me obligué yo mismo, desde mi mentira, a irme. ¿Verdad? Exacto. Entonces, sí, yo le digo también a la persona que consulta eso, honestidad. Exacto. Claramente seguridad desde el conocimiento que usted sepa, pero total honestidad. Sí. ¿Verdad? Yo creo que eso también marca, incluso la misma honestidad te abre una puerta de seguridad ante quien te está escuchando la entrevista. Claro, porque incluso, y eso es importante que también los que nos escuchan y que están en búsqueda de trabajo lo tengan claro. En ocasiones hacemos durante la entrevista una pregunta, pero tal vez es solo porque es curiosidad, quiero saber si sabes usar SAP o no, pero no es un requisito indispensable. Entonces es mejor ser honestos, para evitar igual a futuro problemas, porque sí podemos llegar a tener problemas si luego de contratados el patrono nos comprueba que efectivamente mentimos en el proceso. Creo que tenemos otra consulta. Sí, nos preguntan sobre las discapacidades. Dice, me llama la atención una empresa multinacional que contrata 20 personas con discapacidad y en medio de la capacitación se les dice, aquí no tienen privilegios y no son privilegios sin derechos. Ok. Bueno, ¿qué te digo? Muchas empresas contratan personal con capacidades diferentes porque tienen las posibilidades, los medios, las posiciones que les permitan en este caso dar el trabajo. Creo que también parte de la filosofía de algunas de estas empresas es que te quieren, aunque tengas capacidades diferentes que están ahí o porque, bueno, por cualquier tipo de discapacidad que tengas, te quieren ver como uno más. Es decir, no quieren diferenciarte para que no te sientas diferente, ¿no? Y es parte de pronto de esa inclusión. Sí, de pronto va por ahí la consulta, ¿verdad? Sí, que la consulta La consulta es sobre las personas con discapacidad, silla de ruedas, o que les falta un dedito y los contratan para digitar, o si la persona usa pañales, pero es lo único que tiene discapacidad, tienen que darle como ese tiempo para poder ir al baño, ¿verdad? O cosas a las personas que contratan. Y que cuál es la diferencia entre los privilegios y derechos. Sobre a esas personas. Ya, ok. Ya, ahora sí ya te entendí. Vuelvo y repito, cuando una empresa contrata personas con capacidades diferentes es porque tiene la estructura, porque tiene el programa, el tiempo y todas las condiciones para poder tener a esta persona, ¿verdad? En este entendido, entonces, si yo, por ejemplo, estoy contratando como recepcionista a una persona que está en silla de ruedas, yo sí tengo la responsabilidad de adecuar todo mi entorno laboral en función de esta persona, ¿verdad? No voy a contratar a alguien en silla de ruedas y tener solo escaleras, es ilógico. Entonces, digamos que en este caso también hay mucha cuota de responsabilidad por parte del patrono, ¿verdad? Entonces yo no lo vería como en términos de privilegios o de derechos, sino más bien de únicamente derechos y responsabilidades que son tanto del colaborador como del patrón. Vámonos a una pausa muy importante, por cierto, y ya pronto volveremos con el costo de rotación y la importancia de la retención de personal valioso. Esto es Hágale Números, presentado por Macici Asociados.
Macís y Asociados, contadores y consultores a su servicio desde 1984. Ofrecemos servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Nos pueden escribir al WhatsApp 8409-8020 o al teléfono 2271-0011 o escribirnos al correo electrónico info@maciscpa.com. También nos pueden ver por Facebook Live y el canal de YouTube Hágale Números. Esto es Hágale Números. Continuamos aquí hablando acerca de la importancia de los procesos de reclutamiento y selección. Antes de irnos a la pausa hablábamos de la rotación de personal, lo que cuesta eso. Y se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Sí. Donde yo, contrato a una persona, yo mismo me atraso dándole el proceso de inducción y capacitación durante un mes, ¿verdad? Esa persona pues normalmente no es tan productiva durante ese mes, yo también pierdo tiempo y a la semana se me va, ¿verdad? O sea, prácticamente perdí un mes, no tanto ni siquiera en lo económico, es en el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, lo otro, y que usted quiere, yo me gustaría que usted nos lo explique fácilmente, que es más bien la retención del personal, aquel recurso valioso que tenemos que atraparlo, como decirlo en algún momento. En alguna empresa llegué yo a hacer una asesoría, había una muchacha, asistente contable, no tenía todos los conocimientos óptimos. Entonces la persona me dice, ayúdeme a buscar un auxiliar contable para sustituirla. ¿Y por qué? Bueno, es que ella no me conoce tal y tal tema. Yo le dije con propiedad, mire, capacítela en esos dos temas, porque esta muchacha tiene la camiseta, la camisa, el buzo, la suéter de la empresa. El potencial enorme. ¿Verdad? O sea, no la dejé ir nunca. Sí. Capacitémosla más bien en esas dos áreas, que era cuentas por cobrar y la notas de crédito, notas de débito. ¿Verdad? Entonces, háblenos desde su punto de vista, conocimiento profesional, de causa, el por qué. Bueno, la rotación es muy cara. Sí. Y por qué sí es muy buena inversión la retención del personal valioso. Sí. Empezaría por el tema de la rotación, precisamente, que viene de la mano del proceso de reclutamiento y selección y la inducción, ¿ok? Justo este ejemplo de esta muchacha que estabas comentando es lo que, y que dicha que estuviste ahí, porque cualquier otra persona, o si vos no hubieras estado ahí, probablemente el dueño de esa empresa la despide y se va, y se pierde de un buen recurso. Y entonces, ¿cuánto le hubiera costado a esta persona volver a hacer un proceso de reclutamiento, volver a seleccionar, volver a contratar, volver a capacitar y que de pronto no saliera tan buena esta otra persona como esta muchacha? Bueno, resulta que voy a leer específicamente algo que me llama mucho la atención, y es que esto es en referencia a unos estudios que han hecho en Estados Unidos, en donde calculan que la rotación de personal le cuesta a las empresas en Estados Unidos más de 11,000 millones de dólares anualmente. Un costo de reemplazar una posición puede representar entre el 50 al 70% del salario de esta persona, mientras que el costo total de la rotación va hasta un 150% de ese salario, tardando en reemplazar más de 50 días. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Sí gastamos tiempo, claro. Sí gastamos dinero, porque de pronto no calculamos y no costeamos cositas. ¿Qué cositas? Que vas a publicar la vacante, que si en un grupito, que si en tu red social, o que si vas a pagar en una bolsa virtual, o sea, eso vale, eso es dinero.
el tiempo de filtrar, de revisar los currículos, de hacer las llamadas, de traer a la gente, eso es tiempo de alguien, yo no sé, del dueño de la empresa, del encargado de recursos humanos, del asistente, pero es tiempo es de mucho. alguien. Yo por eso contrato a Sinergia para que me busque los perfiles contables. Es correcto, nosotros hacemos estas contrataciones precisamente porque estamos enfocados en esto, Néstor. O sea, yo no tengo que salir a buscar y ahora dónde publico y ahora quién llamo, porque yo ya ahí tengo bases de datos, yo ya tengo mis herramientas, mis fuentes, entonces yo no te voy a durar más de 50 días, te tardo, dependiendo del tipo de puesto, cierta cantidad de días, porque sé la urgencia que tenés, y no solamente en tiempo, sino también en que sea la persona ideal para ese puesto, con el conocimiento, con la formación, con la actitud y con un montón de cualidades y de competencias necesarias. Por ejemplo, nosotros en Sinergia, a diferencia de otros lugares, nosotros no solo nos quedamos con el papelito, con el perfil, yo voy más allá, yo me reúno con quien va a ser el jefe inmediato de esa posición, y hablo y le digo, ¿y cuál es su expectativa? ¿Usted con quién se sentiría más cómodo trabajando? ¿Qué quiere encontrar en esta otra persona? Porque a lo mejor me van a decir, vea, yo quiero una persona calladita porque yo soy introvertido. Entonces, y si yo no tenía esa información y te traigo a alguien todo lo opuesto, no te vas a sentir cómodo, y también van a haber fricciones al momento de la integración de esta persona. Entonces, el tema de la rotación es muy cara. Es muy cara. Entonces eso pasa, Néstor, cuando contratamos al chiquito de aquí de la vuelta que creció aquí y lo vimos crecer. El vecinito, exacto, sí. O al hijo del primo, me explico, al hijo del amigo, sin entrevistas, sin proceso, sin darle una formalidad a este proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Que 3, 4 meses, 6 meses después decimos, ay no, es que el hijo del muchacho, la verdad, pero... Y peor, ¿y ahora cómo lo despido? Porque claro, es que además es el hijo del amigo. Creas un compromiso. Claro. O sea, otra cosa que uno eso lo con ve, nosotros no pasa. O sea, yo no. Otra cosa que vemos en la pequeña empresa especialmente, es que algunos empresarios dicen, es que es muy caro los procesos de... ¿cómo se llama? Reclutamiento y de selección de personal, ¿sí? Son muy caros. ¿Son realmente tan caros como se dice en la calle? Como te digo, eso es un mito. A ver, en el mercado claramente hay de todo. Hablándolo desde la parte comercial, en el mercado hay de todo. Habemos empresas que tenemos un perfil muy orientado a las pymes y a las pequeñas empresas, que estamos muy en sintonía con sus necesidades, con sus requerimientos, con el tema de la gestión de sus recursos. Entonces, pues por lo general manejamos paquetes especiales para estas empresas. Ahora bien, viéndolo desde la empresa, como te digo, el tiempo que por lo general en las pequeñas empresas es el mismo dueño. El gerente general, el que recluta, ¿sí o no? Así es. Ok, entonces, el gerente general además es el que paga y el que factura y el que está detrás de la venta y detrás de las compras y las importaciones. Y entonces además, de donde no sé, tiene que sacar tiempo para entrevistar, para buscar gente. Entonces... A las 11 de la noche. A las 11 de la noche o desde las 4 de la madrugada. O sea, no tienen vida. Entonces, ahí es en donde usted tiene que empezar a decir, ¿cuánto cuesta la hora de ese gerente? O sea, ¿cuánto cuesta la hora de ese gerente? Y ahí empiece, hágale números, empiece a hacerle números, claro. Multiplique esas horas por cuánto, el precio, perdón, el valor de esa hora, por cuántas horas le está invirtiendo. Y ya le digo, y si hace pruebas, y si esto, y si lo otro, al final te va a salir muchísimo más caro. Más que si no lo hiciste muy bien, contratas a la persona, viene y trabaja una semana, un mes, no te gustó, no te sirvió, se va, ya le pagaste un mes, ya pagaste cargas sociales, más el tiempo que dedicaste, al final es muchísimo más caro, claro. Muchísimo más caro. Yo sé que aquí de pronto no tenemos tanto chance para ampliar, pero créanme que es extremadamente caro. Es muy caro y cansado. Sobre muy todo, cansado, ¿verdad? Sobre todo porque además
estás asumiendo una responsabilidad muy grande, que es dotar a tu empresa de personal que vos mismo necesitas para que haga una labor, pero que ya son las 11 de la noche, la medianoche, las 4 de la madrugada. Entonces, y además estás con muchas otras cosas más que al final decís, sí, en la entrevista de 15 minutos a mí me pareció que María fue la perfecta, y resulta que no, porque no la conociste, no, o sea, no. Es solo porque en ese momento te pareció que sí. Caro, aquí nos hacen más que todo como un consejo de parte suya. Sí. Si estoy buscando trabajo, pero me piden en el empleo que si tengo experiencia y no la tengo, sea la primera vez, segunda vez que va a una entrevista, pero le piden experiencia y la persona no lo tiene. Sí. Viene saliendo de colegio o de universidad, ¿verdad? Sí. Yo a estos jovencitos siempre les digo, ¿qué sabe hacer usted? O sea, esa es la pregunta que les hago, porque yo también preparo gente para la búsqueda efectiva de trabajo. Entonces, cuando me llegan personas, jovencitos que vienen saliendo del colegio o que del cole se fueron a la U y nunca han trabajado, yo les digo, bueno, usted, a ver, cuénteme, ¿qué hacía en su colegio? ¿Hizo TCU? ¿Ha ido a un coro? ¿Ayuda en la iglesia? ¿Qué? ¿Verdad? Ah, sí, no, yo voy a la iglesia y ayudo en esto, yo doy clases de no sé qué, o yo hice el TCU en tal cosa. Y yo, ajá, perfecto. Cuénteme todo lo que hacía. Y ahí yo misma empiezo a escribir. Entonces te das cuenta que de pronto no tienen una experiencia formal, laboral, pero no es que del todo no tengan experiencia, Tati. Entonces, aquí pregúntense ustedes mismos, ¿qué he hecho? ¿Qué puedo aportar? Entonces ahí empiezan. Insisto, honestidad. Exacto, pero también cuando nos piden experiencia, no siempre, ahí sí es cierto, no siempre ser 100% honesto, o es que no es honestidad, sino cuando yo pongo sin experiencia, y yo estoy necesitando inclusive un bodeguero, de pronto. Yo digo, bueno, pero aquí un muchachito en bodega puede aprender. Claro. Que la caja se recoge, se mueve, se va hacia listas. Pero de pronto el reclutador o la empresa quiere ver ese potencial incluso en un papel. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Hiciste un TCU? ¿Qué hiciste? ¿En dónde lo hiciste? Entonces, donde ponemos experiencia laboral, entonces podemos perfectamente poner persona con conocimientos o con experiencia en archivo de documentos, en atención de llamadas telefónicas, en bodegaje, servicio al cliente, si trabajaste en la pulpería, en servicio al cliente, atención del cliente. O sea, es eso, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué he hecho? Ya les digo, en la empresa del familiar, en la iglesia, en el colegio, y de ahí podemos entonces extraer funciones que a una empresa le pueden funcionar. Entonces no es que vamos a mentir, no. O sea, no he tenido un trabajo formal, sin embargo, durante mi formación he aprendido a hacer esto. Carolina, ya casi nos alcanza el tiempo. Sí. En prácticamente 3 minutos. ¿Cómo retenemos personal valioso en la empresa? Ok, 3 minutos, esperemos 2 minutos, perdón, esperemos que sean valiosísimos. Lo podemos analizar rápidamente en 2 líneas. 1, conocer la realidad del mercado. En este momento estamos en un momento en donde las generaciones convergen y en donde de pronto a las generaciones más jovencitas no les atrae lo mismo que a las más grandecitas. Entonces, las empresas tienen que tratar de enfocarse en el salario emocional, en un salario no económico, para poder incentivar o motivar un buen ambiente de trabajo en donde la gente se sienta valiosa. Para mí hay una clave primordial y es dirigir con calidez humana. Si usted dirige con calidez humana su empresa, si usted fomenta que haya un buen ambiente con estructura,
con disciplina, con valores, las personas van a ir haciendo equipo y van haciendo sinergia con la empresa, se van sintiendo parte de la empresa. Entonces, retención a partir de salario emocional, a partir de un buen ambiente de trabajo, a partir de capacitación y a partir de buenos planes de inducción. ¿Ok? Diría que en estas 4 líneas nos podemos mover para poder practicar una buena retención de personal. Muchas gracias, Carolina. Hay temas que nos gustaría ahondar. Creo que nos vamos a ver otra vez aquí en Hágale Números con este tema tan importante, porque realmente un proceso de reclutamiento, de selección de personal realmente puede ser muy oneroso, sí, o puede ser una muy buena inversión. Por eso les decimos Hágale Números, porque las decisiones las toma usted con los mejores asesores. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.